En nuestra clase anterior estuvimos viendo lo que es comment, null, min y max. En esta ocasión pues vamos a trabajar parte de los operadores y también funciones. Antes de iniciar debemos de saber para qué sirven los operadores y funciones en MySQL. En MySQL los operadores y funciones se utilizan para trabajar y analizar o manipular datos dentro de una base de datos. Pero en el caso de los operadores, más bien sirven para comparar, filtrar y buscar información. En el caso de las funciones sirven simplemente para realizar cálculos o transformar datos. Cabe destacar que vamos a trabajar específicamente una función que es funciones de agregaciones. En estas funciones de agregaciones se incluyen count, sum, average, ya trabajamos lo que es max en min, y para el caso de operadores especiales como parte de los operadores estaremos viendo más adelante lo que es between, in, like, is null, entre otros. Entonces, funciones de agregación son funciones utilizadas en bases de datos, especialmente en SQL, para realizar cálculos sobre un conjunto de datos y devolver un único valor y resultado. Es decir, que las funciones de agregaciones simplemente lo que hace es tomar varias filas y registros y las resumen en un solo valor. ¿Para qué sirven? Sirven para resumir información, obtener estadísticas, analizar datos de manera rápida. Bien, en esta ocasión vamos a trabajar con lo que es count. Count. En SQL muchas veces no solo queremos ver los datos, sino también saber cuántos hay. Por ejemplo, cuántos usuarios hay en total, cuántos tienen una edad registrada. Para responder a este tipo de preguntas usamos la función count. Y abrimos unos paréntesis que en breve paso a explicar. ¿Para qué sirve count? Simplemente para contar las filas. También es una manera de obtener totales rápidos de registro. También se utiliza para verificar cuántos valores existen en una columna específica. También se utiliza para utilizar lo que es Word. Con Word simplemente lo que hace es filtrar o agrupar resultados. En este caso, cuando hablamos de agrupar resultados, utilizamos group by. Y la diferencia entre count, utilizando aquí entre paréntesis este asterisco, y count, entre paréntesis, nombre de columna, que específicamente todo lo que está en una columna, estamos hablando que son atributos. Esto va pegado aquí y aquí. Okay. ¿Cuál es la diferencia de esos dos? Simple. Con count, lo que cuando utilizamos este asterisco acá como operador, lo que hace es que esto hace contar las filas. Pero count, cuando agregamos el nombre de la columna, vendría siendo un atributo. Esto lo que hace es que cuenta las filas donde esa columna no es null al final. Okay. Entonces vamos a hacer un ejemplo con lo que es count. ¿Qué vamos a hacer? Primero, ya tenemos nuestra base de datos estudiante debe seleccionada. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a pedirle a MySQL que cuente cuántas filas contiene la tabla de usuario. Okay. Para eso utilizamos select count entre paréntesis asterisco, cerramos, from, que es de usuario, user, la tabla usada, y selecciono acá y miren el valor. Me dice que hay 10 usuarios. Ok. Vamos a utilizar que en vez de que no sea contar las filas, sino que cuenta las filas donde esas columnas no se encuentran en null o nulos.
Entonces lo que utilizamos es select count. Por ejemplo, yo quiero saber la edad, utilizo age de la tabla usuario, users, subrayo acá. Fíjense que lo que hace es que me cuenta un total de 10. ¿Ok? Ahora vamos con lo que es sum, como parte de las funciones de agregación. En sum, con sum, de sumar, en muchos casos no solo queremos ver o contar datos, sino también sumar valores numéricos. Por ejemplo, cuál es la suma total de las edades de todos los usuarios. Para resolver esto usamos la función sum. Vamos a borrar esto aquí. ¿Cuándo usar sum? Para calcular totales como ingresos, puntuaciones, edades, cantidades, etc. Para generar informes, estadísticas, para combinar con filtros, where o agrupaciones group by, y obtener totales también en base a la categoría. Con sum es parte de las funciones de agregación en SQL y es esencial cuando quieres obtener un valor o un acumulado a partir de una tabla de datos. Entonces vamos a hacer un ejemplo donde nosotros queramos sumar todos los valores del campo de las edades de la tabla de usuario. Y para esto utilizo un select y agrego sum, entre paréntesis, agrego la edad, que quiero saber la suma en base a los valores del campo y específicamente de edades. Cierro aquí, from, indico de qué tabla, que en este caso usuario. Subrayo y me da un total de 179 la suma, el total de edades que hay dentro de la tabla de usuario, o sea, de las personas agregadas, en base a las edades que tienen, puede hacer el total. Vamos ahora con ABG. Cuando trabajamos con datos numéricos, por ejemplo, una de las operaciones más comunes es calcular el promedio o medias aritméticas de un conjunto de valores. En el caso de SQL, esto se hace fácilmente usando la función ABG. Y ABG significa average, promedio en inglés, average, promedio en inglés, por ejemplo. Y sirve para calcular las medidas de los valores de una columna numérica. ¿Cuándo usar ABG? Para analizar datos estadísticos como medida de edades, ingresos, calificaciones, etc. Para también tomar decisiones basadas en valores medios, para combinar con filtros where o agrupaciones group by y obtener promedios por categoría. La función ABG es muy útil cuando queremos obtener una visión general del comportamiento de nuestros datos sin la necesidad de revisar cada valor individual. Un ejemplo que podemos hacer sería, queremos obtener la media de edades de la tabla de usuario. Entonces, utilizo un select, agrego ABG, age, from, users y .com. Entonces, selecciono acá, le doy a correr y fíjense que aquí ya me da un promedio de la media de edades de la tabla de lo que es de usuario. Bien, hasta aquí vemos nuestro resultado de promedio en base a edades. Bien, ¿por qué sale 19.9000? Fácil de desglosar. Voy a ir hasta abajo para escribir una cierta información y poder entender este tema. A ver, miren, ¿por qué sale 19.9000 y no 17 o 18? Miren, porque averaje calcula un promedio exacto, no redondea automáticamente. Ejemplo, si de mi tabla o columna, específicamente edad, age, aparecen estudiantes con 18, 17, 19, 17. ¿Cuál sería el cálculo o
el promedio específico. Primero, debemos de saber que si yo sumo la cantidad de edades, esto me va a dar una cantidad específica. Esto da un total de 71 si lo sumamos. 18 más 17, 19, 71. Entonces, ¿qué hacemos? La fórmula para poder interpretar lo que hace en Workbench, el total específico, es evidente que es de esta manera. Por ejemplo, hacemos lo siguiente, dividimos 71 más la cantidad de datos, que en este caso serían personas que tienen 18, 1, 17, 1, 19 y 1, 17. Y hace un total de esto. Vamos a usar la calculadora para dividir y saber bien esta información. Decimos que dividimos 71 entre 4. Y específicamente esto es lo que hace Workbench. Esto nos da un 17.75. Eso es lo que nos arroja el Workbench actualmente en base al promedio de edades. En MySQL se puede mostrar tanto así como lo acabo de escribir. También se puede aparecer así, como específicamente en la tabla nos salió. Esto prácticamente dependiendo de los datos reales que tenemos. Esto es prácticamente un aproximado, un promedio, que por eso es que se utiliza esta función para poder determinar la cantidad de datos a la hora de sumarlo. Entonces sumamos esa cantidad por en base a los datos que están puestos en lo que es en la base de datos. Y evidentemente este es el promedio que nos da. Inmediatamente va leyendo esa información en Workbench, se suma a la misma cantidad, entonces ya el valor se especifica. ¿Qué significa esto? Porque después del punto debemos saber lo siguiente, porque ya esto es operaciones matemáticas, esto es ya a nivel de decimal y es bueno saberlo porque nosotros vamos a utilizarlo. Del punto 900 hacia allá. Esto lo que indica que el promedio está más cerca del 18 que del 17. O sea, está cerca del 18, esta cantidad. Y ya el punto y la cantidad específica que se evidencia, eso es lo que hace indicar un promedio de que está cerca del 18. Entonces, la forma más fácil de explicarlo, no todos tienen la misma edad, entonces el sistema lo que hace es que saca un promedio general, por eso salen números con decimales. Y es bueno siempre tomar esto en cuenta porque a nivel ya fuera de lo que es Word, también se entiende de esa misma manera si hablamos en términos matemáticos y lo presentamos en una pizarra. Bien, hasta aquí en cuanto a la explicación de lo que es esta función ABG. Nos vemos en una próxima.